Bendecidos todos, queremos darle gracias a Dios por darnos la linda y hermosa oportunidad de poder acercarnos a usted en esta noche a través de este medio y de nuestro canal de YouTube. En esta hora quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha colocado en mi espíritu y quiero titularle A la manera de Dios, diseño divino. Vamos a coger un texto del Antiguo Testamento en Génesis, capítulo 7, versículo 24. Quiero que te ubiques ahí, Génesis capítulo 7, versículo 24. Pero antes de leer ese texto, hay cosas fundamentales, hay cosas que son realmente interesantes cuando usted y yo leemos el Antiguo Testamento. Y cuando usted y yo nos acercamos al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y Pablo nos señala algunas cosas de ella. Pablo, hablándole a los romanos acerca del Antiguo Testamento, le dice: las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento. Y Pablo dice: las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Pero Pablo, en ese mismo pasaje, Pablo dice: pero esa escritura tiene un fin. Y el fin es que la paciencia, y a fin de que la consolación de la escritura tengamos en ella esperanza. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo Timoteo en la fe, hace un poco más extenso lo que estamos hablando con referente al Antiguo Testamento. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Escuche esto: toda la escritura. Pablo está hablando de Génesis hasta Apocalipsis. Toda esa escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, usted y yo tenemos que entender que toda la escritura es la inspiración de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pablo dice: toda esa escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Pablo nos muestra el fin, y el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Cada vez que tú y yo queremos ser enseñados, debemos ir a la Escritura. Cada vez que tú y yo debemos ser redarguidos, debemos de ir a la Escritura. Cada vez que tú y yo tengamos que ser corregidos, debemos de ir a la Escritura. Cada vez que tú y yo seamos instruidos, debemos ir a la Escritura. Y Pablo dice: esto tiene un fin. Y el fin es que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra que encontramos allí, perfecto, quiere decir madurar y completar. Cada vez que tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios, que la inspiración de Él es para ser maduros y para ser completos. Con este pensamiento gobernante del Antiguo Testamento, leemos Génesis capítulo 7, versículo 24. Dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Oído esto: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Esos 150 días equivalen a 5 meses. A 5 meses. Por lo tanto,
te voy a poner en contexto de lo que está pasando en el capítulo 7, versículo 24. Y la Biblia nos habla en Génesis capítulo 6, versículo número 1, que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 9, Dios habla con Noé y le manifiesta la decisión de destruir la tierra, porque la tierra estaba llena de violencia a causa, dice la Biblia, de la maldad de los hombres. Dios le dice a Noé que construya un arca. Dios le da a Noé el diseño, le da las medidas y le dice: así tiene que edificar el arca. Toma a tus hijos, las mujeres de tus hijos, toda especie de animal tomarás en pareja y lo meterás en el arca. Toma contigo alimento y almacénalo, y te servirá de sustento para ti y para ellos. En el capítulo 6, versículo 22, dice la Biblia que así lo hizo Noé, conforme el Señor le había mandado. Mis amados, cuando uno analiza el capítulo 7, uno puede notar y puede decir que Noé preservó su vida a causa de su fe, que Noé preservó su vida a causa de la obediencia. Pero cuando observas el texto desde la óptica y de la perspectiva de Dios, podemos ver en Génesis 7:24 que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días, equivalente a 5 meses. Las aguas pasaron por encima de todo monte alto que estaba sobre la faz de la tierra. Eso quiere decir que toda la tierra fue cubierta de agua. La tierra quedó saturada. La tierra quedó llena del agua del diluvio. ¿A quién le puede caber en la cabeza que un arca rústica de madera de gofer, dice la Biblia, calafateada con brea, con unas medidas específicas, llena de animales, en pareja? La familia de Noé, la Biblia dice que Noé prevaleció sobre el diluvio. ¿Qué fue lo que hizo que Noé prevaleciera en el diluvio? ¿Fue la madera? ¿Fue la brea? No. Fue que el arca era la expresión del diseño de Dios. Un diseño de Dios puede ser muy pequeño. No interesa el tamaño que tenga. Si es el diseño divino, preservará tu vida de cualquier crisis que pueda atravesar. Por eso es importante, escucha bien, edificar de acuerdo al diseño que Dios le había establecido. El preservar la vida de Moisés no solamente fue la fe, no solamente fue la obediencia, fue que Moisés edificó o construyó el arca de acuerdo al diseño que Dios le había establecido. Es importante que tú y yo edifiquemos de acuerdo al diseño que Dios ha establecido. Hay que conocer los planos. Hay que conocer el orden de edificar. Porque cuando edificas conforme al diseño que Dios ha establecido, Dios tendrá poder para librarte de cualquiera sea la circunstancia. Porque si tú y yo
edificamos conforme al diseño, lo que venga, lo que suceda, preservará nuestras vidas. Vamos a prevalecer. Vamos a estar en pie. No importa la dificultad. Nosotros vamos a prevalecer. ¿Por qué? Porque la vida se preserva de acuerdo al diseño que Dios ha establecido. Dígale al que está a su lado, si lo tiene allí, esto es serio. Vamos, repítalo. Esto es serio. Hay que edificar con el diseño de Dios. Hay que edificar con el diseño de Dios. Dios le dio las medidas. Dios le dio el diseño a Noé. Y el diseño pudo preservar la vida de Moisés. Lo más difícil de enfrentar una crisis, un diluvio, es edificar sin el diseño de Dios. Usted tiene que operar conforme al diseño que Dios ha establecido. Cuando lo hacemos a la manera de nosotros y no a la manera de Dios, las cosas saldrán mal. El error es hacerlo a tu manera sin el diseño divino. Cuando lo haces a tu manera, eso producirá muerte. La Biblia dice en el libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Nos habla de la muerte de Nadab y Abiú. La Biblia dice que Nadab y Abiú tomaron cada uno de ellos un incensario. Y dice, y ofrecieron a Dios. Y el texto dice literalmente que hicieron lo que Dios nunca les mandó que hiciesen. A causa de eso, de hacer lo que Dios nunca nos mandó que hiciésemos, la Biblia dice que Nadab y Abiú murieron. Cuando lo haces no conforme al diseño divino, cuando edificas no conforme al diseño divino, eso traerá muerte. Nadab y Abiú hicieron lo que Dios nunca les había mandado. Hay que hacerlo a la manera de Dios. La Biblia nos habla en Jueces capítulo 13, versículo 12, que había una crisis terrible en Israel. La Biblia dice que a una mujer se le apareció Dios. En pocas palabras te estoy hablando de la mamá de Sansón y del papá de Sansón. La Biblia dice que esta mujer tuvo una revelación poderosa en tiempo de crisis. Esta mujer va y se lo comenta a su marido y le dice, se me apareció el ángel del Señor. Y el ángel del Señor me dijo, vas a quedar embarazada, tendrás un hijo. Haz esto, esto y esto. La Biblia dice que ella fue y se lo contó a su marido, llamado Manoah. Pero en el capítulo 13, versículo 12, dice la Biblia que Manoah oró de la siguiente manera. Y le dijo a Dios, ¿cómo es la manera de vivir del niño y qué debemos hacer? ¿Saben? Manoah entendió que la crianza de ese muchacho no era conforme a su manera, sino conforme a la manera de Dios. Porque cuando lo haces a la manera y al diseño que Dios ha establecido, el éxito está asegurado. Manoah dijo cómo debe ser la manera de vivir del niño. Hay una manera que Dios tiene. Hay un diseño de edificación que Dios tiene. Cuando lo haces a la manera de Dios y conforme al diseño de Dios, tendrás éxito y tendrás la victoria. La Biblia dice en Josué
capítulo 6, versículo 1 en adelante. Que cuando Josué está al frente al Jordán y va a conquistar la primera ciudad llamada Jericó, la Biblia dice que Dios le dijo a Josué: así es la forma, así es la manera de cómo se van a caer los muros de Jericó. Dale 6 vueltas, una por cada día. Al último día le da 7 vueltas. Lleva a los sacerdotes, toca la bocina y que el pueblo grite. Y de esa forma se caerán los muros de Jericó. ¿Sabe? Yo me imagino que Josué le transmite al pueblo y le dice: así es la forma, así es el diseño de cómo se van a caer los muros de Jericó. Me imagino que en medio de esa congregación había gente incrédula. Le dieron la primera vuelta y nada sucedió. Pero mi hermano y amigo, Dios no dijo una, Dios dijo 6. Y vuelvan al campamento una por día. Y el último día le dan 7 vueltas. Toquen las trompetas y se van a caer los muros de Jericó. Cuando tú lo haces de acuerdo al diseño divino, tú vas a prevalecer sobre cualquiera sea la circunstancia. La Biblia declara que los muros de Jericó se cayeron. ¿Sabes por qué? Porque Josué lo hizo conforme a la manera de Dios. La Biblia nos habla en Éxodo capítulo 25, versículo 9, que Dios le dijo a Moisés: quiero que construyas un tabernáculo. Y la Biblia dice que Dios le dio cosas específicas a Moisés. Y la Biblia declara en Éxodo capítulo 25 que Moisés lo hizo conforme al diseño que Dios le había mandado. Quiero decirte que la iglesia hay que edificarla conforme al diseño de Dios. La Biblia dice que Cristo dijo en cierta ocasión: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios dijo: yo edificaré mi iglesia. Pero Él lo dijo después que Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y Él dijo: sobre esa verdad yo voy a edificar mi iglesia. Quiero que usted tenga en cuenta esto. La edificación de la iglesia tiene que ver con la revelación de Cristo. Cuando Cristo se revela, entonces la iglesia podrá ser edificada. Quiero decirte que hay un diseño que Dios tiene para edificar su iglesia. La iglesia no se puede edificar como yo creo que se puede edificar. Hay un diseño y cada vez que la edificamos conforme al diseño, vamos a prevalecer. El Antiguo Testamento, que es tipo y figura y sombra de lo que iba a venir, Dios estableció un diseño. Prepárate para la segunda parte, que tiene que ver con el Nuevo Testamento, de cómo se edifica la iglesia del Señor. Bendecido.